Hoy tenemos el gusto de poder escuchar a un gran conocedor de lo que son los jesuitas y de lo que han significado en la historia. Él ha sido jesuita durante 7 años y un gran conocedor de lo que es este mundo de la gerencia y de la administración, de las finanzas, de las organizaciones, de los bancos. Chris Sloaney ha sido director gerente de JP Morgan después de ser jesuita, cuando aún no cumplía los 30 años. Ha trabajado como miembro del comité administrativo en Nueva York, en Tokio, en Singapur, en Londres. He conocido que ha tenido también trabajos en Europa y ha podido recorrer Europa y España en varias ocasiones. El libro que le ha hecho más conocido entre nosotros es el libro que en castellano se tradujo como El liderazgo al estilo de los jesuitas. En él pues intenta encontrar aquellos valores que le llamaron la atención en la organización jesuítica y que le parecen significativos para el liderazgo de las instituciones actuales, y eso es lo que intentó plasmar, cómo se puede aprovechar intuiciones del siglo XVI en el siglo XXI y además pues no solamente intuiciones sino valores puestos en práctica. Ha escrito otro libro sobre la unión de culturas en Toledo, cultura musulmana, cristiana y judía, y se ha dedicado últimamente a una organización sin ánimo de lucro, a una ONG para los líderes de mañana, para educar a niños en todo el mundo. Y él se dedica con cierto entusiasmo a conseguir fondos para esa institución. Su última visita por estas latitudes fue haciendo el Camino de Santiago, un camino que le resultó sumamente interesante, a pesar de que no lo pudo concluir. Y si me permiten la frase que es de él, se la voy a repetir sin contar un secreto muy grande. No pudo concluir porque enfermó llegando ya a Carrión de los Condes desde San Juan de Piedeport. Y al final dijo: este viaje estaba todo planificado. No mi plan, pero estaba planificado. Pues tenemos hoy el placer de poder escuchar a Chris Sloaney en una conferencia que, bueno, pues se titula a modo de ensayo, ¿verdad? ¿Qué pueden aprender los líderes del siglo XXI de los jesuitas del siglo XVI? Chris, bienvenido. Para ti la palabra. Padre, por esta amable introducción y presentación, y lo que voy a hacer yo es hablar durante unos 45 minutos, pero también prestaré atención al reloj y voy a ver quién se ha dormido a los 35 minutos y luego seguiré adelante. Esperemos que no sea así, pero es un gran placer encontrarme aquí hoy, porque todos nosotros que hemos sido tocados en nuestras vidas por esta visión de jesuitas maravillosas, compartimos algo en común. Este es el año del jubileo para todos nosotros, así que es un placer celebrarlo aquí con ustedes. Y es solamente la segunda vez que visito Bilbao, y la primera vez me equivoqué porque estaba cerca, pero me fijé en el edificio equivocado.
el edificio más importante estaba al otro lado del río, de la ría. Me vi distraído por el edificio de Frank Gehry, que se llama el Guggenheim. Ahora ya sé cuál es la parte más hermosa, digamos, de esta ciudad. Así que, ¿quiénes son nuestros líderes? Empecemos con un experimento mental. Todo el mundo piensen un poco y piensen en los nombres de uno o dos personas que viven hoy en día que consideren que son líderes. A ver, deténganse a pensarlo, un par de segundos. ¿Qué nombres surgen? ¿George Bush quizás? ¿Quién aquí está pensando en su propio nombre? Quizás nadie. Y yo sé por qué. Porque muchos de nosotros se nos crían dentro de la cultura cristiana y la humildad evidentemente es una virtud importante y por tanto no pensamos en nosotros mismos como líderes. Y la humildad es una virtud hermosísima, pero en este caso quiero sugerir que está un poco mal colocada. ¿Por qué? Pues porque está basada en una idea equivocada de lo que es el liderazgo, que los líderes solamente son las personas que están a cargo de algo, un presidente, un general, un obispo, jefe ejecutivo. Y esta idea del liderazgo no es la solución a nuestros problemas, en la política, en los negocios y en la iglesia. Esta idea del liderazgo forma parte del problema. Y las primeras personas en las que tenemos que pensar como líderes somos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué hacen los buenos líderes para motivar a las personas a su alrededor, en su equipo? Esta es la segunda pregunta, este experimento mental. Todo el mundo deténganse unos segundos y piensan en las cualidades o los comportamientos que asocian ustedes con un buen líder. Si repasamos un poco la sala, estoy seguro que la lista de cualidades sería muy rica. La gente estaría pensando en ideas como la valentía, la integridad, capacidad de decisión. ¿Se ha preguntado a alguien en la siguiente idea? Enunciado y explicado por alguien con unas credenciales de liderazgo maravillosos. Dijo una vez, y cito: tienes que amar a aquellos que lideras antes de que puedas ser un líder eficaz o efectivo. A veces yo le pregunto a la gente, bueno, ¿en qué trabajaba este hombre? ¿En qué negocio? Y la gente dice, bueno, quizás Jesucristo lo dijo, no sé, en el Evangelio, pues no lo sé. Pero de hecho, el líder que acabo de citar es el general Eric Shinseki. Hasta hace poco era el oficial de más alto rango de los Estados Unidos. Y en principio, esta idea del amor me golpeó como algo muy extraño, que venía de un militar al que asociamos con mucha dureza, ¿no? Son rasgos de dureza, pero quizás no es tan extraño, porque yo sospecho que los generales toman decisiones más sabias cuando aman a los soldados que tienen que poner en un lugar peligroso. Y apuesto que los soldados rinden de manera más eficaz cuando creen que se les valorizan de cierta manera por parte de la persona que tiene la horrible tarea de enviarles a posiblemente enfrentarse con su muerte. Así que, ¿quién es un líder? ¿Y cómo lideran los líderes? Mi mensaje esta noche es que todos lideramos, bien o mal, en todo momento. Y el ser liderado no es nuestro estatus, seamos presidente o algún otro puesto en una organización. Más bien quiénes somos y las clases de valores que estamos dispuestos a utilizar como modelo. Estoy seguro que los alumnos aquí se topan en la Facultad de Empresariales, por ejemplo, el trabajo de John Kotter, que acaba de jubilarse del Harvard Business School. Y él solía hablar acerca del liderazgo como si fuera en tres dimensiones. En primer lugar, los líderes tienen una especie de visión, tienen alguna idea de hacia dónde nos tenemos que dirigir desde aquí. Y en segundo, los líderes convencen a un grupo
para que acepten esta visión. Bien, aquí es donde estamos y aquí es donde nos tenemos que dirigir. Y en tercer lugar, los líderes ayudan a la gente para superar los obstáculos que siempre surgen cuando quieres conseguir algo y hacer algo muy difícil. Y una de las definiciones del diccionario del liderazgo es muy similar. Habla acerca del liderazgo como, y cito, el acto de distinguir o aclarar la dirección, un objetivo o un camino, influir a la gente para que se dirijan a él. Ahora bien, piensen un poco en esta definición. ¿No es cierto que todo el mundo aquí lo está haciendo? Lo estamos haciendo en todo momento, o siempre mantenemos, distinguimos una forma de vida mediante la virtud de cómo realizas tus reuniones o celebras tus reuniones o a quién contratas. Muchas personas en esta sala son padres y madres. Un ejemplo más obvio de dirigir o establecer un camino, influir a otras personas, que lo que hacen los padres y las madres para sus hijos durante toda su vida. Así que la definición del diccionario y no la mía, el ser buen padre o madre es un buen liderazgo. Ahora bien, aunque todos somos líderes, la mayoría lo estamos haciendo solo subconscientemente, es decir, no estamos pensando en nosotros mismos como líderes. Y para liderar bien, todos tenemos que conseguir ser más explícitos acerca del hecho de que somos líderes y las maneras en las cuales queremos liderar. Y quiero sugerirles a esta noche un estilo, un modelo de lo que puede significar liderar basado en una empresa que en primer lugar puede parecerles un modelo muy extraño elegir como ejemplo de liderazgo. Voy a describir un poco lo que es la empresa y luego ustedes pueden pensar, bueno, estarían interesados en asociarse con una empresa que es la que voy a describir ahora. Bueno, vamos a imaginarnos 10 personas quieren arrancar una empresa, pero lo hacen de una manera algo extraña. No tienen nombre para su empresa, no tienen un plan de negocios, no tienen capital financiero, no están seguros en qué negocio debería participar su empresa. El que está a cargo de esta empresa supuestamente no solamente es mayor que una edad de jubilación normal, sino que esta persona ya ha superado el ciclo de vida normal de un ciudadano medio, pero si nos fijamos en su currículum no hay experiencia de gestión, solo un título académico, un registro, bueno, es decir, ha ido a la cárcel 2 veces, es decir, que la han metido en la cárcel. ¿Quién se quiere asociar con la empresa con la que acabo de escribir? A ver, ¿quién se atreve? Bueno, tengo malas noticias. ¿Por qué? Pues porque muchas personas en esta sala ya están asociadas con la empresa que es la que estoy describiendo, porque de hecho acabo de describir a los jesuitas. En los años 1530, cuando estaban a punto de empezar a arrancar lo que es la compañía de Jesús, a pesar de este comienzo tan extraño, esta empresa no solamente sobrevivió, sino que ha logrado grandes éxitos. Este año vamos a celebrar el aniversario 466, es decir, es más antiguo que hasta que Telefónica, fíjense. Y durante el transcurso de su historia tan rara, los jesuitas han hecho de todo, desde ayudar a inventar el calendario que utilizamos todos, en negociar la frontera ruso-china, Sao Paulo, fundaron una de las ciudades más grandes del mundo, Sao Paulo. Los jesuitas también, están orgullosos de hacer otra distinción dentro de la Iglesia. Hasta cierto punto se desmembraron por parte, el Papa también les marginó durante muchos 40 años y luego regresaron a la vida. Así que ¿cómo podemos imaginar que esto pueda suceder hoy en día? ¿Y qué podemos aprender de estos jesuitas antiguos, de cómo funcionar bien en nuestras vidas y en nuestras profesiones? Esto es lo que quería abordar en mi libro, pensar en los jesuitas, no tanto desde la perspectiva de seminarista jesuita, sino desde la perspectiva de alguien que ha trabajado en una empresa como JP Morgan, donde el trabajo nuestro era pensar en qué es lo que hacía que las empresas tuvieran éxito y que ganaran siempre. Y mi eslogan, mi conclusión es que al fin y al cabo,
Lo que es mucho más importante para el éxito personal y el éxito en grupo que el plan o el capital financiero, que evidentemente no tenían estos jesuitas, era lo que sí tenían: una visión de cómo vivir y cómo trabajar y tratar a los demás seres humanos, que se asemeja a lo que nosotros en el mundo moderno denominaríamos como autoliderazgo. Quiero empezar a desarrollar este estilo de liderazgo de los jesuitas contando una historia que es la historia de esta universidad. Cómo empezaron los jesuitas en la educación. Cuando empezaron, aunque no tenían una idea clarísima de la clase de negocio en la que querían trabajar, tenían una idea clara de por lo menos una cosa: es decir, la persona que querían tener como parte de su equipo. Y un jesuito dijo que casi se convirtió en un eslogan de reclutamiento, es decir, que los jesuitas necesitaban quam plurimi et quam aptissimi. El traductor es excelente, ahora a verlo si sabe latín. Evidentemente no, disculpen ustedes, traducido en inglés. Pero como decimos en inglés, todo lo más posible, pero de lo mejor de todo lo más posible. Y al principio de este sistema de educación jesuita no es el resultado de un plan estratégico maestro, sino de un resultado accidental de este eslogan, porque en el siglo XVI, de hecho, no había tantos altissimi, los mejores educados, los mejores eruditos. Solamente el 1% de los europeos tenían el don maravilloso de que han disfrutado muchos de ustedes en esta sala de tener una educación superior. Y de hecho, sea de paso, y me alejo un poco de mi charla, bueno, ya saben ustedes, deberíamos agradecer el hecho de que nacemos en este momento en la historia y en este lugar, cuando la educación está mucho más disponible. Imagínense si una persona, el 1%, una persona de esta sala solamente se le podría educar a este nivel. Y todos sabemos que aún hoy en día hay países donde los jóvenes no tienen oportunidad de conseguir una educación de la que yo tengo de llegar a la luna, por ejemplo. Así que es un don maravilloso que a menudo damos por sentado. Así que, dicho de otra manera, en el siglo XVI los jesuitas no podían encontrar a reclutas europeos muy educados. Sí, querían educar a sus propios seminaristas que querían estudiar para ser formar parte del clero, pero el enfoque del sistema cambió rápidamente. Ya no educaban solamente seminaristas, sino aquellas personas como ustedes y yo mismo, que se convirtieron en banqueros y profesores y abogados y enfermeras. Aunque el enfoque del sistema cambió, su ambición clave o principal no cambió. Siguen siendo lugares donde los altísimos y los mejores se tienen que desarrollar. Y este sistema ha tenido éxito a la hora de moldear a los altísimos como ningún otro sistema lo ha hecho en la historia humana. Muchos de ustedes saben que los jesuitas hoy en día administran la red privada de educación superior más grande del mundo. Para dar éxito, los jesuitas han educado a presidentes o primeros ministros en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en Francia, Japón, Nicaragua, Perú, Cuba, quién sabe cuántos países. Y muchas personas en esta sala son excelentes ejemplos de este sueño del siglo XVI, que si gente joven con talento se les da la oportunidad buena y los recursos, se convertirán en los altísimos, en los mejores. Pero bien, ¿quiénes son los altísimos? ¿Esto qué significa? Bueno, si le pensamos, hablamos a la gente en el centro de la ciudad, ¿qué es lo que significa ser lo mejor? Bueno, dirán ser ricos, tener una casa maravillosa, para aparecer en la tele, ser famosos. Pero la visión de los jesuitas de lo que significa ser los mejores, es ser líderes, es algo diferente. Y cuando contemplé lo que decían los jesuitas y cómo trabajaron y qué hicieron, su estilo de liderazgo se basaba en 4 ideas, es decir, conciencia de uno mismo, la ingenuidad, el heroísmo y el amor.
Ahora bien, voy a definir cada uno de ellos y luego hablaré acerca de cada uno de ellos durante un periodo. Voy a empezar con la autoconcienciación o la conciencia de uno mismo. Los cimientos para liderar bien, uno se tiene que conocer a uno mismo. Los puntos fuertes y los puntos débiles, los valores, nuestra visión del mundo. En segundo lugar es la ingenuidad. El mundo seguirá cambiando y los líderes tienen que aprender a adaptarse con confianza a este mundo cambiante. En tercer lugar, el heroísmo, que nos motivemos a nosotros mismos y a aquellos a nuestro alrededor con una verdadera ambición con la pasión para mejorar y con objetivos que son mayores que cualquier persona. Y finalmente el amor, que tratemos a los demás de manera que respetamos a su dignidad e intente abrir este potencial que tienen. Empecemos con el heroísmo. Y voy a utilizar otra anécdota de la historia de los jesuitas para que pensemos un poco acerca de qué es lo que significa la palabra heroísmo o ser héroe. Cuando los colegios de los jesuitas comenzaron, ahora son el orgullo de muchos países, pero cuando comenzaron, francamente, estos colegios, estaban un poco destartalados, porque los jesuitas no sabían nada, no sabían cómo organizar un colegio. Sin embargo, un jesuita, Pedro Rivadeneira, era muy atrevido y escribió una carta al rey de España y describió a estos pequeños colegios, aunque estaban un poco destartalados, estos pequeños colegios como, y cito, algo tan importante que el bienestar de todo el mundo y de toda la cristiandad dependen de ellas, o de estos colegios. Parece que un jesuita está hablando, ¿no es cierto? Esto es una declaración típica de un jesuita. Sí, pero por otra parte, y totalmente conectado con la realidad, porque en otro lugar, escribiendo una carta a uno de sus amigos jesuitas, escuchen lo que dijo este mismo jesuita acerca de lo que a veces uno se siente a enseñar a los pequeños niños en el colegio todos los días. Y cito, es repulsivo, molesta y es una carga horrible. Guiar y enseñar, intentar controlar una multitud de jóvenes que naturalmente son tan frívolos, inquietos, tan parlanchines, tan poco deseosos de trabajar, que hasta sus padres ni siquiera quieren que se queden en casa, que no les aguantan, en resumidas cuentas. Bien, yo creo que esta persona nos ha dado un modelo interesante de lo que es el heroísmo para el mundo moderno. La idea de que, por una parte, ideal, abordo la realidad, lo que es un problema, digo que es un problema, lo que es difícil, digo que es difícil, pero a la vez soy capaz de mantener sujeta esa visión, mi idea de lo que podemos conseguir cuando todo lo hacemos bien y lo hacemos conjuntamente. Creo que varias personas en esta sala son cristianos, seguro, y los cristianos podemos entenderlo como una idea tipo encarnación de lo que es el heroísmo, es decir, que está imitando a Jesucristo, que aparece en un mundo un poco complicado y de cierta manera él se mantiene firme en su visión de cómo los seres humanos pueden vivir y tratarse los unos a los otros. Todos pensamos acerca del heroísmo como un evento extraordinario, como salvarle a alguien que está en una batalla, una guerra, o salvarle a una persona que está en llamas. Y esto, evidentemente, esto es un tipo singular del heroísmo, lo que es heroísmo, pero no es cierto que nadie aquí puede controlar qué oportunidad nos va a brindar la vida. No sabemos si se nos pedirá alguna vez salvarle a alguna persona que está en peligro. Pero por otra parte, la única cosa en la vida que siempre podemos controlar es cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Nos reunimos en un colegio, piensen en los profesores no tienen garantía de que van a tener un impacto profundo en la vida de un joven. Su heroísmo es vivir y trabajar día a día como si pueden conseguir esta repercusión o este impacto. Y esto es heroísmo. La mayoría de la vida es así. No ganamos el heroísmo en un momento fantástico, sino que es algo que ganamos día tras día durante el transcurso de una vida. Los profesores también saben
que los colegios solamente logran su objetivo cuando todo el mundo trabaja conjuntamente a favor de este objetivo, y esto me recuerda una anécdota acerca del presidente Kennedy de los Estados Unidos, recordando en los años 60 los Estados Unidos está con la carrera espacial para intentar alcanzar la Luna. Y la historia es la siguiente, que el presidente Kennedy recibe una visita de la agencia espacial y está esperando en una oficina y alguien está ahí, alguien está barriendo la oficina y le dice al caballero, bueno, ¿cuál es tu trabajo? Pues para mantener una conversación educada. Y el caballero le dice, bueno, señor presidente, yo voy a colocar un hombre en la luna. Y era el barrendero. Yo soy de la ciudad de Nueva York, y en la ciudad de Nueva York no nos gusta este espíritu en equipo, somos muy cínicos. Pero yo sé, y todo el mundo aquí esta noche sabe que los equipos que mejor rinden son aquellos equipos donde las personas, y si puedo utilizar una jerga americana, que se superan a sí mismas. Y se entienden que no se trata de mí, sino que hay algo más importante que estoy dispuesto a intentar ayudar para conseguir ese objetivo. Y esto es cierto para un colegio, es cierto para equipos de fútbol, es cierto para los jesuitas, y evidentemente este es el mensaje del cristianismo, es decir, que el individuo acepta que no es yo, hay algo más importante en el mundo, en resumidas cuentas. Así que la gente que ha empezado a pensar de esta manera realmente son líderes. Esta es la mentalidad del liderazgo, y adquirir esta mentalidad es una tarea de conciencia de uno mismo. Voy a pasar a la autoconciencia y hablar acerca de esta conciencia de uno mismo. Durante unos minutos, todos los jesuitas de la historia, yo mismo, el padre, los formandos aquí en España, durante 5 siglos, sin excepción que conozca yo, ha participado durante su formación en un periodo de un mes de introspección que se llaman ejercicios espirituales de San Ignacio. Y durante este periodo, un jesuita se le aleja totalmente de su responsabilidad laboral. Sin televisión, sin periódicos, sin teléfono móvil. Su único trabajo es pensar en sí mismo y su vocación religiosa. En cuanto a los jesuitas se trata, esto evidentemente es una experiencia religiosa, pero yo lo contemplo de manera empresarial, y también veo un excelente campamento de líderes, de formación de líderes, porque cada una de las personas se le obliga a pensar en quiénes son ellos mismos y qué es importante en la vida y qué es lo que merece la pena hacer. Cualquier persona que ha podido gestionar a muchas personas o ha trabajado en un departamento de recursos humanos, yo he trabajado en los 2 puestos, se ha sorprendido a veces por el fenómeno, la experiencia de estrellas jóvenes con muchos conocimientos que de repente fracasan. Dicho de otra manera, por ejemplo, en JP Morgan contratamos a los jóvenes más inteligentes de América, quieren ganar mucho dinero, hacerse ricos y quieren trabajar en bancos de inversión, ¿cómo no? Así que siempre funcionaba muy bien, cuando la única cosa que les pedimos era que en una hoja de cálculo cambiaran cifras de un lado a otro, pero siempre funcionaba muy bien. Pero alguna parte de ellos, cierto porcentaje fracasaron cuando les pedíamos que trataran con seres humanos, tareas más adultas, o abordar problemas que no tenían soluciones fáciles. Y les digo yo que un colegio de investigación empresarial atribuye estos desastres espectaculares a la falta de autoconciencia. Lo que sucede es que estos jóvenes inteligentes, listísimos, saben cómo trabajar en el colegio, pero nunca aprenden a trabajar en la vida. Dicho de otra manera, cuando son jóvenes nunca experimentan el fracaso o un desafío o una dificultad. Y luego cuando lo experiencian, y que inevitablemente lo hacemos todos, cuando experimentan un fracaso o un desafío como adulto, es demasiado tarde, porque no han adquirido lo que en el mundo empresarial llamamos la agilidad de aprendizaje, es decir, la capacidad de aprender de tus errores, de poder volver a rebotar y revivir de estos fracasos. Hay
un psicólogo jubilado en Harvard, se llama Abraham Zelznick, que trabajó con varios ejecutivos jefe de grandes empresas americanas, hizo una observación maravillosa o interesante, que muchos de estos ejecutivos habían sufrido en un momento durante su vida adulta alguna crisis de algún tipo, como el alcoholismo, o que les echaron del trabajo, o que de repente, bueno, van a la bancarrota, o se quedan insolventes, o se divorcian. Pues bueno, pues esta experiencia realmente les golpea fuertemente, pero les hizo pensar, bueno, ¿quién soy y qué es lo que quiero en mi vida? Y su tesina como psicólogo fue que esta crisis explicó su éxito empresarial final, porque les brindó la ocasión de pensar en quiénes eran y adquirir un enfoque y una dirección verdadero en sus vidas. Y lo que digo yo es que si la vida no fuerza este momento de autoescrutinio nuestro en una crisis, tenemos que fabricar un proceso para nosotros mismos para poder abordar quiénes somos como adultos y cuáles son nuestros valores y qué es lo importante para nosotros. Y los ejercicios espirituales me parecen a mí una manera maravillosa, no la única manera. Toda tradición religiosa tiene evidentemente su programa propio para hacerlo. Pero evidentemente la gente que asiste a este colegio, a este instituto, estas convivencias, utilizando estos ejercicios, están muy disponibles en esta universidad y evidentemente en Bilbao, muy cerca, hay convivencias espirituales para muchas personas, que es una herramienta maravillosa de autoconciencia. Los jesuitas también aprenden durante este periodo de un mes. Hay una herramienta excelente para actualizarse día a día que todo el mundo podría pensar a utilizar mañana durante un periodo de 15 minutos. Es decir, San Ignacio le dice a los jesuitas, todos los días tienes que tomar 3 descansos. Bueno, te levantas por la mañana, pensar qué tengo que agradecer como ser humano, pensar en ello, y luego qué es lo que quiero, en qué quiero trabajar o qué quiero lograr, algún objetivo o algún fallo personal que tengo, y luego dice, haz lo mismo 2 veces más al día. Imagínenos la hora de comer. El primer paso es ¿por qué tengo que estar agradecido? Y en segundo lugar, ¿en qué quiero trabajar? ¿Algún objetivo? ¿Algún fallo personal en el que quiero mejorar? Y luego en tercer lugar dice, mentalmente, ve otra vez ese vídeo de los últimos 3 horas del día. En el siglo XVI, evidentemente, no dijo la cinta de vídeo, porque no existía, pero me entienden, ¿no? Mentalmente repasan las últimas horas y saca una lección que te puede ayudar en las próximas horas. Creo que el genio de esta práctica tan sencilla es muy evidente cuando pensamos un poco en los orígenes de los jesuitas. Cuando los jesuitas empezaron, la mayoría de los órdenes religiosos, vamos a pensar en los benedictinos, que eran monásticos en cuanto a su carácter se refiere, es decir, todos los monjes o hermanas iban a la capilla juntos 7 veces al día, como dice el Salmo, 7 veces al día para orar juntos. Y los jesuitas querían perseguir ocupaciones más activistas que realmente no les permitía la oportunidad de ir a la capilla y orar 7 veces al día, evidentemente. Bueno, imagínense esta universidad. ¿Cuán bien funcionaría esta universidad si 7 veces al día toda la administración y la facultad y el profesorado se fuera a la capilla a orar? Bueno, quizás funcionaría mejor, váyanse ustedes a saber. No, que es broma, ¿eh? Bueno, ríanse, porque si no van a pensar que el traductor lo ha traducido más. Pero bueno, gracias. Pero Ignacio tuvo esta excelente idea que en el siglo XVI, que no lo vemos nosotros en el siglo XXI, es fácil dejar de lado una rutina como por ir a orar en la capilla muchas veces al día, pero lo que no podemos dejar de lado es la necesidad humana de que todos volvamos a reenfocarnos
conforme transcurre todos los días, poco a poco, pasando en esta ola del email, de las reuniones, distracciones, llamadas por teléfono y así sucesivamente. Y llegamos al final de la jornada de trabajo y ni siquiera no hemos hecho la prioridad número 1. Y tenemos una reunión que funciona mal a las 8:30 de la mañana y el resto del día estamos pensando, Dios mío, si hubiera dicho esto a las 8:30 y estamos perdiendo la productividad y todas estas cosas pasan. Pensamos en estas cosas como si fueran problemas laborales, pero son de autoconciencia y las tradiciones de los jesuitas, esta tradición jesuita nos da una maravillosa herramienta para poder abordarlo. Creo que en los Estados Unidos el movimiento de Alcohólicos Anónimos es famoso. También creo que en España, ¿no es cierto? Bueno, quizás conozcan ustedes que en Alcohólicos Anónimos el objetivo es que alguien que es alcohólico no beberá durante el resto de su vida. Este es el objetivo, pero bien, ¿cuál es el eslogan de Alcohólicos Anónimos? Un día a la vez, día a día. Así que hay una especie de sabiduría humana que lo que sea nuestro objetivo, hay un marco temporal. San Ignacio dice 3 veces al día tienes que descansar, que puede gestionar un ser humano, no el resto de tu vida, sino paso a paso, podríamos decir, y como bien ha dicho nuestro ponente en castellano, muchos estamos despiertos todavía. Antes de acabar con la autoconciencia, voy a contar una pequeña historia de la historia de los jesuitas. Hay una historia acerca de un hermano, creo que a principios de 1700, me corrige mi padre si me equivoco, y su tarea era, abrir la puerta. Bueno, esto es antes de los teléfonos y correos electrónicos. Imagínense qué trabajo miserable iba a ser este. La gente todos los días viene a pedir, a dejar encargos, querer verle a un cura o quejándose de algo. El trabajo que finalmente sería muy frustrante para ustedes y para mí también. Así que este hermano inventa una rutina mental para él mismo, que cada vez que escucha que alguien llama a la puerta, lo primero que hace es decirse a sí mismo, vengo Señor Jesucristo. Así que este hombre, alguien me va a dar un excelente servicio de cliente, le va a ofrecer un excelente servicio de cliente, en resumidas cuentas. Los jesuitas aprendemos esta historia cuando somos novicios, es decir, con 19 años, cuando oyes la historia dices, vale, qué tontería, muy pasado de moda, qué religión más de modé, ¿no? Algo parecido. Así que ahora tengo más de 40 años y veo qué mecanismo o herramienta tan maravillosa que había inventado este hermano jesuita para él mismo. En su mente es una devoción religiosa, pero también, de cierta manera, ha creado una herramienta maravillosa para recordarse a sí mismo que lo que él cree que es importante en su vida diaria. Así que tenemos que tener ciertos mecanismos para esta autoconcienciación o conocimiento de uno mismo. El heroísmo, conocimiento de uno mismo. Ahora vamos a hablar de la ingenuidad. No necesito explicarle a nadie aquí, especialmente a una persona que ha trabajado en un mundo empresarial, que el mundo va a seguir cambiando. En JP Morgan pensamos que estamos reinventando nuestra empresa cada 5 años. Así que sabemos que tenemos que cambiar, pero el problema es que a los seres humanos no les gusta el cambio. Así que ¿cómo adquirimos esta mentalidad? Hay un jesuita, el padre Roberto Di Nobili, a principios de los años 1600, el padre italiano viaja a la India y rápidamente toma su hábito negro de cura y se deshace de él y toma la ropa naranja de los hindúes y pone la misma marca en la frente que utiliza un hindú. Y empieza a estudiar el sánscrito y cuando escribe sus cartas o sus artículos acerca de la religión no utiliza el latín ni siquiera las ideas europeas sobre Dios, sino que intenta buscar ideas y un lenguaje familiares para los indios y para los hindúes. Y los demás europeos viviendo en la India dicen, este hombre está loco, ¿qué le pasa? Y escriben al Vaticano y dicen, tienen que investigarle a este hombre, porque es un herético.
Hay una investigación por parte del Vaticano y el cardenal que está al cargo es el mismo, evidentemente, que estaba al cargo de la investigación de Galileo. Así que no muy bueno el tema, ¿no? Era un poco difícil, se complicaba la cosa, en resumidas cuentas. Bueno, al fin y al cabo, concluyen que este padre tiene toda la razón. ¿Por qué? Pues porque resulta que lo que es la clave para la cristiandad o cristianismo lo está protegiendo. Todas las otras cosas, lo que lleva, la ropa que lleves, las palabras que utilizas, él está libre para cambiarlas. Ahora bien, el tema primordial aquí es cómo en el siglo XVII alguien podía lograr esta libertad, esta apertura para cambiar todo su estilo de vida. Y encuentro la respuesta en una de las meditaciones de estos ejercicios espirituales. San Ignacio dice, bueno, imagina que si heredas una gran cantidad de dinero, ¿qué deberías hacer con él? Ahora bien, la gente que realiza esta meditación son curas, son religiosos y el primer instinto es decir, bueno, lo voy a dar a los pobres y bueno, es todo estupendo. Y yo creo que esto es algo bueno a hacer. Bueno, me imagino, pero creo que la respuesta es equivocada en cuanto a la meditación se refiere. ¿Por qué? Pues porque San Ignacio nos dice, en primer lugar, deberías liberarte a ti mismo de quedarte con el dinero o entregárselo a alguien. Y solamente cuando estás libre estás en posición de tomar una elección y tomar una decisión buena, y tomas una decisión en base a lo que sea tu objetivo, lo que sea tu misión. Así que para un jesuita el objetivo es ad maroem, es decir, para la mayor gloria de Dios. Estoy seguro que en este edificio esto lo vemos en muchas paredes y grabado en muchas paredes. Pero esto quizás puede sonar algo abstracto, pero les voy a dar una idea, un ejemplo de negocios. Cualquier que ha trabajado en el negocio de las adquisiciones y de las fusiones, como yo, entiende que existen fusiones excelentes que deberían llevarse a cabo, pero nunca se llevan a cabo. Fusiones que serían maravillosas para los clientes y para los accionistas, pero nunca suceden o nunca se llevan a cabo. ¿Y por qué? Bueno, porque, por ejemplo, mi hermano aquí es jefe ejecutivo de una empresa y mi hermano aquí es jefe ejecutivo de otra empresa. Y ninguno de estos dos está dispuesto a aceptar que cuando reunamos a las dos empresas, uno de los dos tiene que ser el número 2 y no el número 1. Y esto es la realidad, es así de sencillo. Y también hay horribles fusiones que nunca se deberían realizar, pero se realizan. ¿Por qué? Pues porque algún jefe ejecutivo quiere tener una oficina más grande o un campo de juego más grande. Así que en el lenguaje de Ignacio podríamos decir que estos hombres están más vinculados y sujetos a su propio egoísmo que para tomar una buena elección, y les bloquea a la hora de tomar la decisión correcta. Y sea cual sea nuestro trabajo, estos problemas surgen una y otra vez. Es decir, vamos a hacer algo de otra manera aquí en la universidad, y bueno, la gente se resiste porque si lo hacemos mi estatus va a disminuir, pero estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera, así que estoy vinculado con el temor de hacerlo de una manera nueva. También nos vemos vinculados con el prejuicios. Ella es muy joven, no puede tener una mujer o un hombre de color negro o fuera lo que fuera el problema, no pueden tener una idea buena. Así que estos jesuitas del siglo XVI nos están enseñando en cierta manera a ser ingeniosos, de poder ser creativos, poder adaptarnos. Tenemos que mirar dentro de nosotros mismos y entender qué es lo que nos está haciendo resistir, qué nos hace resistir al cambio. La cuarta idea es la idea que la gente en el entorno corporativo empresarial son más escépticos. Es decir, ¿qué lugar puede tener el amor en una gran organización? Bueno, en primer lugar, quiero asegurarles que yo no he pasado los corredores de JP Morgan abrazándole a mis colegas y diciéndoles que les amaba a todos, evidentemente. Y no sugiero que ustedes empiecen a hacerlo aquí, ¿de acuerdo? De todas maneras, San Ignacio dijo que el amor tiene que manifestarse en hechos y no en palabras. Así que, ¿qué tipo de hechos pueden mostrar el impacto del amor en un lugar de trabajo?
Vamos a empezar con esto. Estoy seguro que ustedes aquí están tan hartos como nosotros en los Estados Unidos de leer de estos desastres empresariales, WorldCom, Enron, Tyco, por ejemplo, todos estos. Bueno, ningún jefe ejecutivo que ama a sus empleados o empleadas hubiera atrevido a poner en juego su carrera, su pensión, para poder enriquecerse a través de una maniobra fraudulenta. Yo creo que es un ejemplo totalmente legítimo. Si te confían a los otros seres humanos como subordinados, como colegas, ¿qué les debes como seres humanos? Deberíamos pensar, la verdad es, en este concepto, deberíamos pensar en el significado de la palabra empresa. Todos decimos los jesuitas, pero por supuesto, los fundadores de esta organización se llamó la Compañía de Jesús, ¿no es cierto? Y lo siguen haciendo. Hoy en día, el significado de la palabra compañía está monopolizada más o menos por la connotación empresarial que tiene. Pero aquellas personas que hablan estos idiomas de la edad... la empresa es la palabra con, juntos, y la palabra pan, significa la palabra pan. Es decir, la empresa debería ser un grupo de personas con el cual quieres romper el pan. Un grupo de personas que te aportarán energía, no un grupo de personas que te quitan la energía a través del estrés y la tensión y el odio. La palabra compañero, compañera es la misma palabra. Y estos jesuitas antiguos se pensaban en sí mismos como compañeros o compañeras, en primer lugar de Jesús, y compañeros entre sí mismos. Así que, en cierta manera, nos desafían a nosotros para hacer que nuestras compañías modernas se acerquen un poco más a esta idea original de lo que significa la palabra compañía y qué es lo que debería ser una compañía. Todo el mundo sabe, especialmente aquí, en un lugar de educadores, todo el mundo sabe que los niños y las niñas aprenden mejor y rinden mejor cuando se les crían y se les enseñan y se les mentoriza, por así decirlo, por personas que les hacen sentirse seguros y les hacen saber que son valiosos y que les dan cierta disciplina. Y cómo nos hemos convencido de que nuestras necesidades adultas son diferentes. Los mejores equipos con los que he trabajado yo en JP Morgan eran equipos donde confiamos los unos de los otros. Estábamos más interesados en que ver cómo todos ganábamos y no nos apuñalábamos en la espalda. Éramos todos responsables de las altas normas y estándares que hacía que cada persona y el equipo y todo el equipo que funcionara mejor y rindiera mejor. Bueno, yo creo que San Ignacio podía contemplar un grupo de comportamientos de esta manera y decir, bueno, esto podría ser el amor en el lugar de trabajo, si la motivación es el sentimiento, es la idea de que las personas con las que trabajo no son como una herramienta que pueda utilizar como si fuera un martillo, sino, como él dice en los ejercicios, la gente con la que trabajo se les han hecho en la imagen y semejanza de Dios, lo que dice el Génesis. Si lo queremos así, tenemos que tratar a las personas de esta manera. Si no los tratamos así, francamente somos mentirosos, no creemos las palabras que profesamos como cristianos. Hablo acerca de esta idea de cómo tenemos que tratarnos a nosotros mismos, a la gente en el lugar de trabajo, porque por una parte estoy orgulloso de haber trabajado en una gran empresa como JP Morgan y encantado de defender lo que contribuyen estas empresas a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Pero todo el mundo sabe que tenemos muchos problemas. Y en encuestas realizadas en los Estados Unidos, no más del 50% de las personas dicen que están contentos con su trabajo, en su puesto de trabajo. Solo el 39% de las personas dicen que se fían de sus supervisores o jefes inmediatos, y la mitad de las personas que frecuentemente se preocupan de perder su trabajo. Y
Y en estos lugares de falta de confianza, ahora dura 20% más tiempo, es decir, que hace una generación o 2 generaciones. Esta es la situación entre personas que tienen buenos puestos de trabajo en la civilización más próspera de la historia de la civilización humana. Y todos sabemos que hay muchos y muchos de nuestros hermanos y hermanas que ni siquiera tienen la oportunidad de participar. 2.000 millones de nuestros hermanos y hermanas viven todos los días con $2 de ingresos al día y 1.000 millones de nuestros hermanos y hermanas ni siquiera saben escribir su propio nombre. Así que tenemos un sistema que funciona maravillosamente, pero necesitamos personas con virtuosas, inteligentes, que se pueden dedicar para que el sistema sea mejor para la gente que trabaja dentro y trabaja en el sistema, y ampliar y extender este sistema para que muchas más personas tengan la oportunidad para que disfruten de su poder y sus beneficios. Bueno, brevemente voy a hablar durante 2 o 3 minutos a modo de resumen y luego, encantado de responder a sus preguntas. En primer lugar, espero que lleven consigo de estos jesuitas un concepto diferente de lo que puede significar ser un líder. Tendemos a asociar a los liderados con el estatus, la posición que ostentamos en una organización, o las tácticas, lo que hacemos con otras personas para manipularles para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y evidentemente se puede proyectarle el liderazgo a través del estatus o a través de la táctica, pero más fundamentalmente tiene que ver con quiénes somos nosotros, y para liderar bien tenemos que centrarnos más en entendernos a nosotros mismos y centrarnos menos en intentar imitar a Donald Trump, por ejemplo, o alguien por el estilo. Y si el liderazgo es quienes somos, entonces es lógico que toda nuestra vida es una oportunidad de liderazgo. San Ignacio dijo lo siguiente: para trabajar, hay que trabajar como si el éxito dependía de tus propios esfuerzos, y confiar como si todo dependiera de Dios. Pensaban que, no iba a ser un sermón religioso, eso es lo que pensaban ustedes. Pues miren, por dónde van los tiros. Pero bueno, si alguien cree o es religioso o no, esto es lo que quiero destacar, pero pensemos un poco en la sabiduría psicológica dentro de este máximo. Es decir, cuando gestionamos a las personas, a menudo nos encontramos que las personas tienen muchos problemas, se nos acercan y nos dicen, si realmente pudiera tener un impacto si tuviera más presupuesto, o si tuviera mejores clientes, o si tuviera más personas que trabajaran para mí, una mayor plantilla, es decir. Y por supuesto, cuando eres un director de empresa dices, podría pagarle menos dinero a una persona para decirme que no puedo tener una repercusión o tener un impacto en el trabajo. Pero el mensaje de esta máxima es lo contrario, es decir, en cierta manera está diciendo, estás teniendo un impacto ahora. Y solamente tenemos que centrarnos en las oportunidades que realmente tenemos delante de nosotros. Hay una idea psicológica que la gente más sana aprenden a controlar los controlables. Es decir, de otra manera son muy proactivos en lo que sea el área de su vida donde pueden tener una influencia y ejercer cierto control. Y en cierta manera se mantienen libres de cualquier obsesión acerca de las cosas que están fuera de su control. Así que, ¿cómo controlamos los elementos controlables de nuestra vida? La autoconciencia es la clave. Recuerden que he dicho que todos tenemos que invertir algo en el poder conocernos de nosotros mismos, y tenemos que tener una herramienta para actualizarnos todos los días en cuanto a cómo van las cosas para nosotros. La cultura popular nos está diciendo que podemos ir al aeropuerto en Madrid y comprar un pequeño libro acerca de las normas de la gestión empresarial, y para cuando llegue el avión en Bilbao son los mejores líderes. Pues es una completa tontería, y esto lo sabemos todos. Ha sido un privilegio trabajar con líderes muy eficaces, y cada uno de ellos, de los excelentes líderes que conozco, no es alguien que vive y nos trata con trucos y engaños, sino que son personas que tienen algo más profundo que está sucediendo en su vida. Y en esta sala
hay una sección transversal de alto rendimiento de la cultura de esta región en la que nos encontramos, y si empezamos a entrevistar a las personas de esta sala, estoy seguro que encontraríamos que muchos de ustedes han atravesado algún desafío o prueba individual, profesional, que te ha aclarado un poco acerca de tu vida, y te ha aclarado un poco cuál es tu vida y tu labor profesional. Bueno, voy a hacer una llamada a la acción. Es decir, todo experto televisivo o, digamos, columnista o que escribe artículos en el periódico habla acerca de la necesidad de un mejor liderazgo, bien que escriban sobre el negocio, la iglesia, sobre cualquier tema, pero la verdad es que no hemos progresado mucho. Creo que en algunas maneras, es decir, aunque no tenemos una idea clara de este concepto de lo que significa liderar, que solo significa estar al cargo, pero aquellos de ustedes en esta sala pueden enseñarse a sí mismos, a sus familias, sus colegas de trabajo, sus alumnos y alumnas, un modelo diferente de lo que puede significar ser un líder, una base basado en los valores que he mencionado con anterioridad esta noche. Cuando comencé, he pedido que todos pensemos en los nombres de un par de líderes que viven hoy en día, así que ahora, cuando repita esta pregunta, espero que todos ustedes piensen en primer lugar en sus propios nombres. Cuando yo digo que necesitamos a personas virtuosas, inteligentes y personas dedicadas que están dispuestas a salir al mundo y hacer modelo de líder, pero de otra manera. Así que les deseo a todos todo lo mejor para que hagan a ustedes y a todos de a su alrededor para que estén más conscientes, que tengan más ingenio, que amen más y que sean más heroicos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Chris. Ha sido una conferencia interesante, muy interesante, diría. Como saben, pueden ahora hacer preguntas. Normalmente las hacemos por escrito. Les ruego pues que vayan en las tarjetas que han recibido o que han encontrado en la silla, pueden escribir y se lo dan a las personas que con gusto las recogerán y las traerán aquí. Me ha resultado mientras llega la primera, me ha resultado una conferencia en donde se habla con mucha naturalidad de conceptos que pues a veces opinamos que son muy elevados, del liderazgo. ¿Por qué? Tampoco los jesuitas, pero ¿por qué los líderes políticos no ganan elecciones proponiendo que el mundo sea más justo? ¿Qué característica de liderazgo falta para que el mundo, no solamente por valores personales, sino por el objetivo, por la meta, por la misión? Bien. Ahora voy a traicionar mi propio sentimiento cínico, digamos, acerca de la política en mi propio país. No puedo hablar en nombre de otro país, evidentemente, pero y si he entendido correctamente la pregunta, creo que cambiaría o estaría en desacuerdo en parte de su pregunta, por lo menos en los Estados Unidos. Todos los políticos hablan acerca de un mundo más justo, pero no significa nada. A uno se le elige y bueno, ya está. Pero el tema principal para mí es que es la autenticidad, es decir, ¿qué estás dispuesto a hacer? De hecho, este es el problema. Y para mí, en primer lugar, es deprimente, diría yo, escuchar estas tonterías que se dicen ciclo tras ciclo,
Pero por supuesto, y por razón evidente de este debate, el mensaje que envía o el modelo que envía es horrible en cuanto a lo que significa ser líder. Es decir, en primer lugar, el liderazgo realmente trata de presentar una impresión que va a ser, bueno, que atractiva para la gente. Sea tu realidad o aunque creas convertirlo en realidad, no importa. Esto es terrible, esto es horrible. Esto lo vemos cada vez más en los Estados Unidos. Cada vez hay más personas que viven de esta manera donde el liderazgo es algo falso, es un acto, pero no refleja realmente los valores verdaderos y en este debate, es decir, el valor del amor, de amar a las personas que confían en ti, que tienes que servir como funcionario en este caso. Aquí, en inglés, no. La pregunta está en inglés y le intentaré primero traducir al español, pero se la paso. ¿Cómo pone usted en práctica estos conceptos en un banco de investment bank, de inversiones? ¿Cómo aplica el heroísmo al determinar los objetivos del próximo periodo? Exigiendo un 5% de aumento en el mercado, en market share, cuando en el último periodo ha sido de un 1%. Bien. Escuchando la pregunta, tengo varios pensamientos. Veamos, en primer lugar, dejen que sea muy claro. ¿Cómo pones en práctica estos conceptos en un banco de inversión? Y de ninguna manera, bueno, yo he trabajado en un banco de inversión, pero de ninguna manera me presento como el modelo de éxito de todas estas ideas, de poner en práctica estas ideas. Es decir, si yo pensara que yo fuera el modelo perfecto de todas estas cosas, pues hubiera escrito un libro acerca de mí mismo, no acerca de los jesuitas, evidentemente. Pero, así que bueno, la realidad es que todos estamos en un viaje. Si la pregunta implica, bueno, esto es seguro que lo has hecho, cuéntanos cómo lo has hecho. Bueno, la verdad es que no lo puedo decir. Esto es una cosa que quisiera decir. Y en segundo lugar, no sé si está en la mente de la persona que ha hecho la pregunta, pero lo averiguo. Bueno, no solamente para un banco de inversión, pero una de las cosas que me interesa mucho acerca de este debate o esta pregunta es que, por una parte, los valores, respecto a la pregunta, en nuestra vida diaria esto realmente no es así. Es decir, nuestros propios valores los traemos al lugar de trabajo, pero a menudo encontramos que no estamos contentos con todos los valores necesariamente, es decir, qué están sucediendo en el lugar de trabajo, así que desconectamos de ello, así que es un mayor desafío para nosotros vivir estos valores cuando estamos en un lugar de trabajo donde los valores no se recompensan o no tienen recompensa, no siempre son los mismos. Pero para mí esto es un aspecto de heroísmo personal, es decir, alguien que se siente que tiene suficiente confianza en sí mismo, en sus valores, y dice, bueno, vale, si esto me va a costar algo, no me importa, está bien, estoy dispuesto a vivir con ello, porque mi integridad es más importante para mí. La siguiente pregunta está también en inglés y se la podré pasar, pero viene a decir, un maestro es un líder. ¿Cuál es el mejor modo de llegar a ser maestro? ¿Ser líder? ¿Hay un sistema, un procedimiento de formación claro? ¿O hacen falta cualidades naturales para ser líder? ¿Líder se nace o se hace? Okay. Bien, bueno, pues tengo aquí
dos ideas diferentes en cuanto a estas dos preguntas. En primer lugar, el de que se nacen o se hacen los líderes, este es un debate clásico, pero evidentemente de la idea en mi charla, lo que sugiero yo es que todo el mundo tiene la capacidad de mejorar su destreza como líder. Todos podemos tener mayor autoconciencia, podemos ser más ingeniosos y desprender mayor amor. Pero hay una dimensión del liderazgo, evidentemente, que es el liderazgo público, cuando otras personas que estás al cargo de una empresa o de un colegio, y por supuesto, algunas personas naturalmente tienen mayor don que otro para cumplir con estos papeles públicos. Es decir, algunas personas pueden hablar bien con un grupo y otras personas no. Y esto comienza esta idea de que los líderes nacen, porque solamente algunas personas tienen algunas de estas destrezas naturales. Pero yo estoy diciendo que hay una definición muy diferente de lo que es el liderazgo también. Recuerden esta idea de destacar una dirección, influir a los demás. Todo el mundo puede hacer esto. Así que, desde mi punto de vista, los líderes pueden, cada persona se puede mejorar y cada líder también. Y la pregunta también abordaba el tema de los maestros o los profesores, y quiero hacer un comentario acerca de esto. No he tenido la oportunidad de ver la página web de la Universidad de Deusto antes de llegar a esta noche, pero a menudo cuando yo viajo a una universidad jesuita intento mirar la página web, y casi siempre en la primera página habrá algo acerca de que estamos convirtiendo a la gente en líderes, a las personas en líderes. Esta es la primera cosa que decimos acerca de lo que somos como institución educativa. Pero luego digo, bueno, cuando el alumno o la alumna llega, él o ella sabe que tengo que estudiar un idioma extranjero, tengo que estudiar matemáticas, tengo que hacer esto, pero ¿quién les está diciendo, bueno, estos son los requisitos para ser líder? ¿Me entendéis lo que quiero decir? En la página web decimos, esto es lo más importante que estamos haciendo, te estamos convirtiendo en líder, pero los profesores se reúnen y están diciendo y dicen, bueno, realmente lo que significa ser líder, un líder de Deusto. ¿Qué es lo que queremos que el aspecto que tenga esta persona después de haber estudiado su carrera con nosotros? Yo imparto clases de matemática, tú impartes las ciencias, tú eres el capellán de la facultad. ¿Qué podemos contribuir para que esta persona joven se convierta en líder? Y luego le estamos diciendo a esta persona, bueno, miren, amigo, amiga, esto es parte de tu trabajo aquí. Tienes que pensar en qué es lo que significa ser líder y cómo vas a liderar y cómo vas a mostrarlo en tu vida. Así que, como ha mencionado el que pregunta, la de enseñar y de liderar, esto es lo primero que se me ocurre realmente. Dice así la pregunta, ¿cómo reconocer a un verdadero líder? O bien, ¿cómo hacerse reconocer como verdadero líder entre tantos encantadores de serpientes? Sí. Veamos. Solamente puedo dar una respuesta personal en cuanto a esta pregunta se refiere, y es la siguiente. Cuando trabajé en JP Morgan, tuve varios directores y jefes, bueno, y rápidamente sabes quiénes son genuinos, auténticos, quién tiene interés genuino y quién era un encantador de serpientes. Es decir, normalmente queda claro. Es decir, cuando miro a los políticos en la televisión tardas un poco, pero en mi propia vida, ¿sabes? Bueno, yo siempre lo he sentido, es decir, hasta en una empresa. Estoy seguro que aquellos de ustedes que tienen un puesto gerencial lo han experimentado. Lo mismo en el colegio, por ejemplo, también he sido profesor, que a veces un joven se puede acercar a ti y te hace una observación acerca de otro profesor. Y tienen toda la razón. Hago una mala observación acerca de que a esta persona le falta autenticidad o capacidad de liderazgo. Tienen toda la razón, pero tú eres profesor y no puedes decir, bueno, tienes razón.
el profesor tiene un problema horrible, o un subordinado te viene y te dice algo acerca de otro director o jefe. Así que para la mayoría de nosotros el radar lo tenemos bastante bien con la gente con las que interactuamos personalmente. La gente, por ejemplo, yo siempre he sentido, pueden sentir, bueno, voy a darles un ejemplo de mi propia vida, de cuán bien tenemos el radar o el GPS. Cuando gestionamos a la gente y dirigimos a la gente, no elegimos y heredamos un grupo de personas, ¿no es cierto? Y bueno, y en la vida humana hay algunas personas que les caes bien, se caen bien y son muy simpáticos y te llevas bien con ellos, y hay algunas naturalmente que no te caen bien por alguna razón o por otra, ¿no es cierto? Y lo que espero es que como gerente normalmente yo tuviera suficiente conciencia de mis sentimientos para ser suficientemente consciente de cómo trataba a las distintas personas. Yo sé que sabía que esta persona me caía bien y sabía que la otra no me caía bien, así que en una reunión siempre voy a pensar, bueno, bien, tengo que asegurarme a invitarle a esta a hablar también, porque es justo. En cuanto a dar tareas y oportunidades, tengo que asegurarme darle una oportunidad justa a esta persona también. Y aunque en todas las maneras, he tratado a las dos personas de la misma manera, esa persona sabe y esta persona sabe que hay un sentimiento totalmente diferente a nivel humano. Así que yo creo que los seres humanos tienen un radar, un GPS excelente para esta clase de cosas, y la única solución es no ser falso uno mismo, sino ser una persona natural. Bueno, supongo que es pregunta, pero supongo que también que es una aportación. El verdadero líder sería aquella persona que es capaz de realizar, entre comillas, la mejor inversión en su propia vida y la de los demás. Recordando aquello de el que quiera ganar su vida la perderá y el que pierda por mí la ganará. Y a la otra frase, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma o su vida? Okay. Muy bien. Bueno, no estoy seguro si he entendido la segunda idea o parte. Sí, es un comentario. Bueno, pero desde mi punto de vista personal, no tienes valor. Bueno, si pierdes el alma, ¿para qué vas a ganar el mundo? Estoy totalmente de acuerdo con esto, evidentemente. Y, por supuesto, no sé si la persona que ha hecho la pregunta conscientemente me ha querido recordar esto, pero esto es una cita también famosa de la historia jesuita, porque la historia es que estamos hablando a dos personas de esta región, San Ignacio y Francisco Javier, y los dos están estudiando en la Universidad de París. Y San Ignacio, bueno, en la vida moderna podríamos decir que es una especie de perdedor, ¿no? Es mayor que los demás alumnos, no es tan inteligente, tiene una lesión, es decir, y anda cojo. Pido disculpas al padre aquí, y era calvo también, no solamente eso, pero Francisco Javier es como una especie de superestrella en la vida moderna, ¿no es cierto? Gran atleta. Yo creo que las mujeres pensaban que también era estupendo, era un tipo inteligente, muy bien vestido, muy elegante, y la historia es que San Ignacio le seguía por todas partes en París y le decía lo siguiente: ¿qué ganas en la vida? ¿Qué gana la vida de un hombre? Ganar todo el mundo si pierdes tu vida o tu alma. Y evidentemente, finalmente, supongo que y para Francisco Javier, pues bueno, para hacer que se calle, pues bueno, cede la palabra, y la historia ha cambiado precisamente por esta cita. Ahora, de todas maneras, quiero coger parte de la primera parte de la pregunta, y es una frase excelente, si la he entendido, y nunca había pensado en ello, es decir, que alguien que hace la mejor versión en su propio talento, en el talento de los demás. Pues bien, la definición
de estrategia corporativa, una de las definiciones de la estrategia corporativa, si mal no recuerdo, de Michael Porter, que es un hombre de la Business School de Harvard, es que la estrategia es la búsqueda. La búsqueda para encontrar y desarrollar una ventaja competitiva. Y en cierto modo, podemos pensar en esto en cuanto a una estrategia de vida, aunque hasta si somos cristianos, todo el mundo tiene dones, todo el mundo tiene algún talento, y nos encontramos en un mundo que tiene ciertas realidades y ciertas necesidades, y todos tenemos nuestras propias circunstancias. Una persona es rica, una persona no lo es, una tiene hijos, la otra no tiene. Así que las personas que se lideran y que funcionan bien, como dice esta persona que hace la pregunta, o las personas que viven estratégicamente, son personas que entienden sus propios talentos, su ventaja competitiva, por así decirlo, y entienden cómo pueden utilizarlos en el mundo, en la manera en que necesita el mundo, y que pueden contribuir algo al mundo. Así que la idea me ha parecido excelente. Como tenemos un momento todavía, yo quisiera, supongo que es hacer una pregunta, pero entre los valores del líder que has mencionado, me parece que todos se refieren a la persona. ¿No hay alguna condición del objetivo, de la meta, o del modo? Quiero decir, los primeros jesuitas estaban unidos y enamorados de un objetivo, que era la misión de Cristo, ponerla en marcha. Algo que esté fuera de uno no es necesario en un líder, algo que no sea yo, para que sea un liderazgo auténtico y efectivo. That's my question. Bien, así que es una excelente pregunta y un excelente debate. Y creo que lo voy a responder de dos maneras. En primer lugar, para mí, el amor ciertamente queda fuera del yo. Esta es una referencia al resto del mundo. Pero, bueno, ha mencionado aquí varias ideas interesantes. Para un punto, es decir, disculpen, pero este es otro debate empresarial y es una pregunta religiosa, así que el debate va a ser muy religioso. Es lo mismo hacer otra empresa, ¿no es cierto? Sí, pero no en la primera parte, no en la primera parte. La primera parte que voy a responder es la siguiente. Es decir, he tomado o interpretado de manera humanista ideales que yo veo en la manera en la cual trabajan los jesuitas, pero supongo que el padre debería decir, bueno, cada jesuita debería decir, bueno, ¿y qué? ¿A mí qué me importa? Acerca de la autoconciencia, la ingenuidad o el ingenio y el amor, etcétera, el heroísmo. Lo que me preocupa a mí es seguir a Jesús. Y si estas cosas me hacen que sea más efectivo o eficaz en esta tarea, muy bien. Pero si quito el seguir a Jesús, no me importa la conciencia de uno mismo, el ingenio, etcétera. Así que esto es muy importante. Es decir, ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo? Esta es una cosa que se me ocurre en este momento. Y yo creo que otra cosa que es un debate interesante es cuál es la fuente de nuestro poder y nuestros valores. Como por ejemplo cuando digo el tener una actitud de amor hacia otras personas, ¿por qué? ¿A quién le importa? Esto de ninguna manera he encontrado que los cristianos necesariamente sean superiores a otros hermanos y hermanas en cuanto a cómo manifiestan esta actitud o no la manifiestan. Pero yo creo, para ser muy consciente de uno mismo es pensar
cuál es el objetivo de ser humano y cuál es la fuente de todos nuestros valores. Y una persona muy religiosa, pues quizás pueden decir, bueno, vale, la idea de cómo interactúo con los demás para hacerlo de manera con amor, esto es una cosa religiosa. Así que esa es otra cosa que se me ocurre. Y la tercera cosa, y volviendo a lo que estás diciendo tú, es decir, para cualquier organización o persona en una organización tiene que haber objetivos o misiones o metas, sean religiosas o no. Recuerden que he utilizado el ejemplo de la idea de que tenemos que seamos libres estratégicamente para tomar una buena decisión. Puedes quedarte con el dinero o entregárselo a otra persona. Tienes que dar lugar a la libertad antes de tomar una buena decisión. Y luego tienes que tener un objetivo, una meta o un criterio para lo que va a ser esa buena decisión o lo que puede ser la buena decisión. La misión de los jesuitas es hacer las cosas para la mayor gloria de Dios. No sé cuál es la misión de Deusto, pero lo seguro es que tiene una misión. Y esto se convierte en nuestro objetivo de por qué cuando estrategia estamos libres, esto va a ser nuestra brújula para tomar decisiones. En JP Morgan tuvimos conceptos claros del por qué estábamos en este negocio y así que por supuesto tenemos que colocar nuestros valores al servicio de las misiones, bien sea la misión de nuestra organización o finalmente lo que consideramos que es la misión de un ser humano. Muchas gracias. Quisiera recordarles a todos las próximas conferencias dentro del ciclo Jesuitas, una misión, un proyecto. La próxima conferencia será el día 28 del profesor Alfonso Álvarez Volado, de Comillas, Madrid, bastante conocido como teólogo, más bien como filósofo. Hablará sobre el servicio de la dimensión pública de la Iglesia, uno de los temas que están bastante en el ahora tengo que pensar yo ya, después de estas cosas, ahora tengo que pensar si es en el candelero o en el candelabro. Pero antes del día 28, el día 23, viene el profesor Bátimo, Gianni Bátimo, famoso de la cultura actual, ¿verdad? A hablarnos de cultura y religión hoy. Tengo que reconocer que me resultará interesante oír a Bátimo hablar de religión junto con la cultura. Ese será el día 23, el jueves próximo. El jueves próximo, no de esta semana, sino de la siguiente. O sea que las próximas conferencias, el 23, fuera de ciclo, y en el ciclo de los jesuitas, Un sueño, una misión, el día 28, el profesor Álvarez Volado. Yo no puedo concluir sin agradecerle a Chris Loney, pero muy cordialmente, la conferencia que nos ha dado. Es una de esas personas que sabe hablar de grandes conceptos con palabras de hoy, con palabras que todos entendemos, con palabras que nos llegan muy directamente y que me parece que a todos pues nos ha hecho pasar un rato muy agradable y lo que es más importante, nos va a hacer pensar. Muchas gracias a ustedes por su presencia y gracias, Chris, por tu conferencia. Thank you very much.